gobierno del presidente Danilo Medina acaba de cumplir su primer mes en esta segunda versión 2016-2020. La pasada semana se ha realizado un consejo de gobierno ampliado en donde se ha discutido cuáles son los proyectos y las tareas importantes que tiene la administración para los próximos 4 años. Queremos abordar este tema durante toda la semana precisamente para tratar de descifrar, más allá de las palabras o las declaraciones, a partir de los hechos, incluso de lo que hemos visto en este primer mes de administración del presidente Danilo Medina, a ver si podemos llegar a algún tipo de conclusión sobre qué es en realidad lo que se propone esta administración en relación con la política, con la institucionalidad y con la economía, que son los 3 renglones importantes del devenir de nuestro país. Hemos invitado al sociólogo Wilfredo Lozano, un analista intelectual dominicano que ha vivido durante muchos años precisamente desde la academia y luego desde la academia de un centro como Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, observando el devenir de la República Dominicana. Bienvenido, Wilfredo, nos alegra que esté con nosotros y queremos saber, de este primer mes de la segunda administración del presidente Danilo Medina, ¿pueden ya intuirse algunas líneas de por dónde va el gobierno del presidente Danilo Medina? ¿Va a ser distinto este gobierno de los 4 años anteriores? Bueno, Fausto, gracias por invitarme. Sí. Las segundas oportunidades siempre tienen el riesgo de ser aburridas porque sencillamente un poco están obligadas a repetir más de lo mismo. Sí. Y lo digo no simplemente por una broma, lo digo por razones muy duras. Es decir, la reelección misma era justificada por la necesidad de continuar una serie de realizaciones que 4 años no eran lo suficientemente, digamos, holgados como para poder completar esa iniciativa. Y en consecuencia está claro que las segundas oportunidades prácticamente obligan a cualquier gobierno, no solo al de Danilo, a la continuidad de lo mismo. Lo que acabo de decir es un poco diferente a cómo se ve en los medios tradicionales, sí, en el sentido de que, bueno, qué aburrido, están haciendo más de lo mismo. No, el reeleccionismo, uno de sus problemas es precisamente a que está obligado de alguna forma a dar más de lo mismo. Más continuidad de las mismas políticas. De las mismas políticas. Eso me parece que es un asunto que tenemos que poner claro. El segundo punto es, pero ¿de qué continuidades se trata? Ajá. Un primer asunto, que el propio discurso del presidente, es ese discurso que uno no entendía bien si era un discurso de rendición de cuentas, de investidura del nuevo mandato, o de justificación de la reelección. En ese discurso el presidente expresó, para comenzar por algún punto, que en materia de educación se iban a acentuar una serie de esferas, como era la de la calidad del profesorado, como era ampliar la cobertura de la jornada ampliada, jornada extendida, etcétera. De entrada, una afirmación de ese tipo admite que lo que hasta ese momento se había hecho no había avanzado mucho en el ámbito, por lo menos, de la renovación del contenido curricular y de la calidad del profesorado. Entonces hay una agenda pendiente que el propio presidente ha aceptado que es un reto no cumplido, y ahí yo diría que esperemos. Yo no he visto todavía algunas líneas en ese sentido de esa promesa inicial. Un primer aspecto. Otro aspecto que me parece importante tiene que ver con ese problema casi insoluble
que es la energía, el tema de la electricidad. Es un tema que el presidente le dio rápido en su discurso, casi no lo trata, pero es un tema fundamental. No hubo solución en los 4 años que pasaron y tampoco hay solución en estos 4 años. Hay una propuesta pero a donde voy, de una planta de Punta Catalina. Pero no está claro porque estoy tomando el discurso casi como el anuncio de la renovación de un compromiso del presidente. Y en ese discurso me llamó mucho la atención que el presidente no se detuviera a explicar un poco, en primer lugar, cómo no se cumplieron los objetivos en materia de modernización del aparato energético del país. Y número 2, no procedió a explicar con claridad lo que se le pide en lo de las plantas de Catalina. Y en tercer lugar, no se detuvo mucho, más bien no se detuvo a explicar con claridad si ahora ya por fin vamos a resolver y qué es lo que se propone. Bueno, ahí hay un vacío. Pero además no hay pacto eléctrico, por ejemplo, que es un mandato de una ley. El futuro del pacto eléctrico también es un problema que se deriva de este primer punto. Y en modo alguno está aclarado en los planteamientos iniciales de ese discurso y a un mes del discurso. Es decir, pero hay unas cuantas líneas, Wilfredo, en la administración del presidente Danilo Medina, que uno la percibió y yo, por ejemplo, observo. El presidente Danilo Medina es un hombre de un contacto muy directo y muy franco con las comunidades. No es un hombre de discurso, no es un hombre de estar relacionándose con grupos poderosos, etcétera, sino que él dedica los fines de semana a hacer las visitas sorpresas, por ejemplo. Él sigue haciendo exactamente lo mismo. Y en estos contactos el presidente parece delinear un proyecto de gobierno que es de resolver pequeños problemas, pero las cuestiones esenciales de la economía, la productividad, por ejemplo, las exportaciones, el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, o los asuntos vinculados con la institucionalidad, el cumplimiento de la ley. Sí, ya lo decías tú al principio. Etc. Esos temas no están en la política gubernamental. Yo te digo, yo comencé rastreándote a partir de un punto que puede ser un norte que oriente la discusión que tenemos aquí. Un tercer punto que tú introduces es interesante, el tema de las llamadas visitas. Si eso se puede considerar una política de Estado. Bueno, es una política de Estado por cuanto lo implementa el presidente, pero evidentemente es en cierto modo, una antipolítica en la medida en que ese tipo de acciones evidencia un manejo poco institucional de lo que podría ser una política modernizadora, una política, si se quiere, de sostenimiento y apoyo a sectores, sobre todo el campo agropecuario. En vez de lo que vemos es, en vez de una propuesta de modernización, en vez de una propuesta que conecte el desarrollo agropecuario con una lógica de competitividad agroexportadora, por ejemplo, sí. Con una lógica digamos, integración vertical y horizontal con sectores como el turismo. En vez de eso, lo que vemos es una iniciativa de este tipo. Ahora, a mí me preocupa que más allá de esa limitante que supone sostener una política en acciones, si se quiere, eventuales, como la de las visitas sorpresa, me preocupa la implicación política de la visita, que afirma una suerte de voluntad cesarista en la que la institucionalidad del aparato de Estado un poco está dada de lado y en su lugar se coloca una suerte de virtud, de capacidad mágica del presidente, dar respuesta a los problemas. Ahí hay un problema que vislumbra el tipo del hacer política que se perfila de aquí en adelante. Es político, partidario y además vislumbra lo que puede ocurrir, como tú dices, a eso voy, de aquí en adelante. Lo vamos a ver en el próximo segmento, en este diálogo con Wilfredo Lozano sobre estos próximos 4 años que nos esperan con Danilo Medina.
El presidente Danilo Medina, obviamente, en estos próximos 4 años, se comprometió a que no va a haber un proceso reeleccionista de nuevo, es decir, no va a haber continuidad presidencial en tuito persona, él, aunque obviamente él va a optar porque su partido o alguien de su propia tendencia dentro del PLD sea quien llegue al poder. Eso es lo que se supone. Hay quienes sostienen lo contrario, debido a que una fuerza de Leonel Fernández pujando dentro del PLD podría provocar que Danilo Medina se lance de nuevo porque él es el único que puede enfrentarse a Leonel Fernández. Entonces, esto configura desde ahora una gestión de gobierno del presidente Danilo Medina enfocada precisamente en la continuidad. ¿Es posible eso? ¿O está llenando Danilo vacíos que está dejando el leonelismo y la oposición por otro lado? Mira, yo he sostenido, y en un libro que acabo de terminar, lo he defendido mucho, un poco lo que caracteriza hoy la política de partidos en el país, más que la generalización de una relación clientelista con la sociedad que ocurre, es que la misma descansa no tanto en aparatos formales organizados, sino en la proliferación de facciones, de grupos pequeños de interés que son los que realizan, ejecutan y definen la política de partidos en este país. Hasta el surgimiento del conflicto Medina-Fernández en el PLD, la mayoría de los analistas, algunos verdaderos analistas y otros entrecomillados, sostenían que eso ocurría fuera del PLD, en el conjunto de los otros partidos, pero que al interno del PLD no había propiamente una lucha faccional. Los hechos demuestran lo contrario. Los hechos demuestran que si en algún sitio la lucha faccional es a muerte, es precisamente en el PLD. En el PLD. Eso habla muy mal de la política de partidos y en el país, y sobre todo debe de preocupar mucho al ciudadano, puesto que puede esto poner en peligro la práctica de la democracia, ya que número uno, la lucha entre facciones termina liquidando las organizaciones. El ejemplo más sencillo es el del PRD. La lucha faccional en el PRD terminó liquidando al partido. Eso es muy claro. Y puede precisamente hacer exactamente eso. En el PLD. En el PLD. Pero una cosa sí es clara, que la lucha faccional rompe la conexión de los partidos con la gente, con la sociedad. Pero en segundo lugar, potencia el papel de personalidades preclaras, redentoras. Y yo creo que un poco, tanto Fernández como Medina son víctimas de esto. La diferencia está en que Medina es el presidente, es el que tiene el control del poder. Y esto nos trae al punto del anterior segmento, en el que las acciones como las visitas sorpresas, que son rotundas negadoras de acciones institucionales, de definiciones estratégicas de desarrollo, que simplemente expresan la voluntad del hacer política personalizada. Esto además está indicando que todo parece enrumbarse a que ese tipo de acciones sustituye no solo la política institucional, sustituye no solo a los ministros, sustituye no solo a las estrategias de desarrollo, sustituye incluso al propio partido. Y ahí hay un punto muy delicado. Ese es un punto muy delicado que en algún momento podríamos pasar a ver, que pueden llegar a haber hasta conflictos entre el mando corporativo del PLD, que es el comité político, y el presidente. Y aparte de la cuestión política partidaria, ¿cuáles otros obstáculos podría enfrentar el presidente Danilo Medina en estos 4 años de gestión de gobierno? Bueno, desde el punto de vista político hay dos, básicamente. El primero sería la posibilidad de una oposición exitosa, cohesionada, con propuestas inteligentes que genere un crecimiento, una alternativa. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es internacional.
Y ese segundo punto es interesante, puesto que ahí el presidente, ni el país, ni el Estado tienen capacidad de control. Ya. Tan es así que en la crisis que provocó la ley 168, la sentencia 168 sobre los dominicanos de origen haitiano, que llevó al presidente a la ley, a promover la ley 169, que reconocía automáticamente la nacionalidad de las personas afectadas, condujo a dos cosas. Condujo a, de un lado, un conflicto interno en el que se desgajó del bloque de fuerza política del PLD, la FNP, la Frente Nacional Progresista. ¿Por qué? Porque el contexto internacional obligó al presidente a hacer una aplicación tibia, a hacer digamos una interpretación liberal del contenido de esa ley 169 y a tratar de impulsar un plan regularizador lo más abarcador posible. En la práctica, el presidente terminó haciendo más o menos un modelo que estaba entre el radicalismo conservador de la FNP y la búsqueda de un planteo liberal. Pero esto lo que te está expresando es que en el plano internacional hay serias limitaciones. Y el presidente no pudo imponer su voluntad en ese terreno. Pero sí reveló un punto. De nuevo, en ese caso concreto se reveló claramente lo que yo he llamado el complejo de avestruz de la política dominicana. ¿Qué cosa? El presidente, el gobierno asumió en el plano de las relaciones internacionales, donde la gente, los organismos lo que le pedían era que cumpliera con los compromisos en materia de derechos humanos. Sí. El gobierno lo que hizo fue, bueno, yo creo que sí hizo un esfuerzo, pero en la práctica del discurso, la idea que se propagaba era la de un nacionalismo aislador. Okay. Pero yo pensé que tú ibas a incluir en tu análisis sobre algunos obstáculos o factores que impidieran, por ejemplo, que el presidente pudiera plantear un proyecto reeleccionista. Lo único que puede, el tema de la economía. Sí, lo único que puede impedir un proyecto reeleccionista del presidente son dos cosas. Ajá. Uno, el agrietamiento profundo del control del presidente en el partido de gobierno. Y parece que ahora tiene el control. Lo tiene el control. O sea, eso, pero podría ocurrir. Eso no está asegurado. Ese es un punto. Y el otro punto es la economía. La economía. Sí. Ya, y yo he hablado con amigos economistas que no se caracterizan por ser complacientes con las políticas económicas del gobierno, plantean que todavía el presidente tiene, el gobierno tiene un colchón de opciones en su estrategia de endeudamiento sistemático, de manera que podríamos estar casi seguros de que quedarán por lo delante varios años en que la opción al endeudamiento se mantenga sin mayores crisis. Ok, vamos a hacer entonces una pausa en este momento, la última, para luego volver con otros aspectos de este análisis con Wilfredo Lozano sobre los próximos 4 años de gobierno de Danilo Medina. La administración del presidente Danilo Medina podría además encontrar algunos obstáculos, no solamente en la parte propia de la economía, sino también en una parte, digamos, conflictiva de un conjunto de aliados que están buscando posiciones en el gobierno y para lo cual el gobierno, él lo dijo en una ocasión, no hay sombrero para tantas cabezas. De ese modo fue que lo dijo Danilo Medina. ¿Tú no crees que podría en este caso comenzar a gestionar un problema serio, por ejemplo, dentro de las propias filas del PLD, al comenzar a colocar a gente de los partidos aliados como el PRD, por ejemplo, ahora que hay más de 15 que fueron designados? Mira, yo creo que sí hay problemas, hay inconformidades evidentes en la fila del PLD, pero no creo que eso sea un punto tan complicado. Más difícil es más complicado y más trascendente es que lo que ha sido hasta ayer
la buena relación de Danilo Medina con lo que le llaman aquí los grupos de poder, ¿cómo que le llaman aquí? Sí, fácticos. Los grupos fácticos. Fáctico es real. Entonces son grupos reales. Sí. Que el alto empresariado, esa relación se deteriore porque sencillamente el presidente y el PLD sean truqueros y finalmente terminen sin hacer las reformas institucionales que han prometido. Ahí puede haber un factor delicado que termine afectándole notablemente. Y la parte de agotamiento, cansancio, porque, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tiene 16 años en el poder, Sí, va a cumplir 20 años, es continuo. Y pero eso depende del surgimiento de opciones consistentes en la oposición. Ha comenzado una práctica de unidad entre las fuerzas de la oposición, con todas sus limitaciones, pero está dándose. Yo creo que, sin embargo, a la oposición le falta mayor imaginación creadora, mayor capacidad de innovación en las propuestas de oposición. Si eso lo logran en los próximos 2 años, podría comenzar a cambiar la situación. Eso es así, pero eso es una especulación. Ahora, lo que sí me parece a mí claro, si no logra mantener un equilibrio razonable con el alto empresariado, con los grupos fácticos, como dicen aquí, si la unidad en el partido se le quiebra, y no es tan fácil tener el control del aparato, ya tú has dicho, que tener que habiendo tan pocas posiciones y demasiados sombreros, eso es una dificultad. Y esto no es tan abstracto. Las elecciones pasadas revelaron que en todos los partidos, pero en particular en el PLD, hay una suerte de rebelión de la base, hay una suerte de rebelión de la dirigencia media y baja, que puede complicarse en ese marco que tú has señalado. O sea, el presidente no tiene todas las cartas a su favor, el presidente no tiene el control de todos los elementos como para poder asegurar tan fácilmente la posibilidad de una reelección. ¿No te parece sintomático que se haya creado una iniciativa por la institucionalidad democrática en donde los protagonistas son la Cámara Americana de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industria de República Dominicana, y que paralelamente a eso haya habido un cambio en el mando de la iglesia de la Arquidiócesis de Santo Domingo? ¿Esos no son factores que podrían complicarle el escenario? Bueno, yo te he estado planteando, si la oposición es capaz de ser coherente, la oposición de alguna manera ha logrado venderle a la clase política, a la clase empresarial, la idea de que este país necesita una reforma institucional. Originalmente no era una idea del empresariado, era una idea de la oposición política. Sí. Y eso augura cosas interesantes. Eso es un punto. Lo de la iglesia, a mí me parece que tiene que ver con corrientes internacionales, de una renovación de lo que podríamos llamar el lugar de la iglesia católica en el mundo moderno, que tiene su consecuencia local. O sea, yo no haría un juicio mecánico, como esto parte de una conspiración más amplia. No. ¿Ninguna preocupación sobre quién lidera la oposición? ¿Quién lidera la oposición? Bueno, yo siento que hoy día me parece claro que el partido más fuerte es el PRM, y en el PRM Luis Abinader quedó muy bien colocado. Hipólito Mejía continúa teniendo un peso importante en el partido, pero lo más importante ahí es que ellos dos han logrado hasta ahora un manejo inteligente de la coexistencia de esos dos liderazgos. De otro lado, hay un liderazgo emergente que no podemos menospreciar. Sí. A mí me parece que la voluntad de ponerse de acuerdo, aunque vino después, debieron ponerse de acuerdo antes, pero ojalá eso siga continuando. Pero yo creo que ahí hay indicios interesantes. Y por otro lado, como te decía,
no estoy tan seguro de que la oposición interna que enfrenta a Medina en el partido sea tan fácilmente controlable, sea tan fácilmente neutralizada. Ya. Leonel Fernández tiene posibilidad de recuperarse, por ejemplo. Perdió el control del comité político, perdió el control del comité central, solamente conserva la presidencia del partido. Bueno, yo diría que en la política uno no puede ser tan absoluto. Balaguer en el año 62 se exilió en la Anunciatura, que era su vecina. Se fue todo el mundo planteándole que él era un muñequito de papel. A los 2 o 3 años regresó después de una guerra civil, duró 12 años en el poder, en el primer capítulo, y en el segundo 10. 10 años. Pero lo importante es que terminó siendo reconocido como el padre de la democracia dominicana. Entonces, yo creo que no podemos predicar nada absoluto y mucho más estas cosas. Con un Leonel Fernández que todavía es una persona joven, con fuerzas y con, como son los políticos dominicanos. Juan Bosch prácticamente llegó a los 90 años, Balaguer a los 96 años. Peña Gómez es el más joven de los líderes políticos que muere, Jacobo también, pero no es obviamente comparable. Sí, pero lo que es indudable es que el presidente Medina, en el caso de su partido, ha logrado realmente tener en poco tiempo un control muy fuerte de la organización, pero lo que viene en adelante en ese sentido es incierto. A donde voy es que no se puede predicar nada, digamos, de manera tajante, de manera absoluta. Ahí hay un espacio de incertidumbre importante que veremos. Estos procesos sociales y políticos son muy complejos. Sumamente. Muy complejos. Y no se puede uno adelantar con una bola de cristal a decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Todo lo que hacemos y lo que estamos haciendo ahora es una aproximación. Totalmente. Así es. Muchas gracias a Wilfredo Lozano, sociólogo, por aceptar esta conversación con nosotros y venir aquí a dialogar con ustedes sobre este tema tan importante y relevante. Y gracias a ustedes por la compañía.